a ser súper bendecidos y enriquecidos en este tiempo. Bajamos la posta a ustedes, tranquilos. Hay unos problemas técnicos de audio. Es así. Él quiere enseñar. Ay, mi amor. Hay unos problemas técnicos con el audio. No, bueno, primeramente agradecido con Dios por esta oportunidad. Y con Pablo y Erika, que estas últimas semanas nos han ministrado la palabra. Y eso nos ha permitido también estar como que toda la semana buscando un poquito más, escudriñando. Y hay cosas que ya uno sabía, que a uno se les había olvidado, y que uno dice, esto es así, sí, es verdad, se me había olvidado. Y otras cosas que son nuevas, por supuesto, y que el Espíritu Santo ha ido revelando. Y que bueno, es siempre una buena ocasión de compartir la palabra, ¿no? Es un buen ejercicio. Yo creo que por eso que el apóstol Pablo dice que es tan importante congregarse y que los hermanos estemos juntos, porque, bueno, allí hay sabiduría, dice el Espíritu, y hay sabiduría y hay revelación. El título del tema del que vamos a tratar en estas próximas semanas es Constructores de una nueva sociedad. Y siendo consecuente, ¿no?, con lo que Pablo y Erika venían enseñándonos estas últimas semanas, esto de cierta forma me permitió, y creo que a todos nos permitió, tener una amplia claridad de lo que es o de lo que representa el plan de redención de Dios, ¿no?, de Jesús. Y nos hemos dado cuenta que este plan no solo consistía en resolvernos la vida eterna, sino que esto trajo consigo una serie de bendición, de promesas, pero también de responsabilidades, incluso mayor de lo que la ley establecía. Porque la ley te decía ojo por ojo y odia a tu enemigo, pero la gracia te dice, no, bendice a tu enemigo y ama a tu enemigo. Entonces es como que mayor es la responsabilidad que tenemos en la gracia que lo que se podía tener en la ley. Es mayor lo que exige la gracia en cuestión de responsabilidad. Y este plan completo y perfecto de Dios, yo creo que hago falta yo para la autoridad. Bueno, seguimos. Y este plan perfecto de Dios trajo consigo también una serie de responsabilidad para nosotros y para la iglesia. Y desde el principio, una de las mayores responsabilidades que Dios le delegó al ser humano es la de gobernar, la de establecer el reino de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo, voy a poner esto acá. Versículo 26 dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Mientras estudiaba esto, me parecía interesante que algunos comentaristas bíblicos decían que en las culturas mesopotámicas, en estas mitologías de la creación, para ser más específico, por ejemplo, la egipcia, ellos decían que los dioses crearon el universo y crearon la tierra para el disfrute de ellos mismos, cosa que no pasa con nuestro Dios verdadero, que es el Dios verdadero. Dios creó el universo y creó la tierra, y consigo creó al hombre para gobernar la tierra a través del hombre, y que el hombre, me refiero a hombre, a los dos géneros, tanto a hombre como mujer, para gobernar y disfrutar la tierra. Y en estas culturas mesopotámicas, cuando se establecía la imagen de un Dios, no era que esa imagen era Dios como tal, sino que esa imagen representaba o era una esencia del Dios
al que hacían mención. Fíjense que Dios hace al hombre a su imagen y a su semejanza. Algunos comentaristas dicen que se refieren al aspecto físico, pero otros dicen que esto tiene que ver con la esencia de Dios en nosotros. Dios creó al hombre a su imagen, o sea, a su esencia, y a su semejanza. Y la primera orden que le da es: dominen, señoreen sobre la tierra y sobre todo lo que hay en la tierra. Así que de este modo Dios creó al hombre para gobernar a través del hombre. A ver. En Mateo 25:34 tenemos que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, ya aquí establecemos esa primera responsabilidad, que desde la fundación del mundo, Dios ha preparado para nosotros, para su iglesia, el heredar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que ver con hacer las cosas a la manera de Dios. Una de las cosas que se perdió cuando cayó el hombre fue la manera de hacer las cosas a la manera de Dios. El hombre empezó a autogobernarse y a hacer las cosas a su manera. Si vamos a otra historia muy cercana también, que es a la historia de Noé, donde la Biblia nos relata el reseteo, el primer y único reseteo que le hizo Dios a la tierra. Vemos a Noé, en donde está la tierra llena de violencia, y dice la palabra que el Señor se arrepintió en su corazón de haber creado al hombre. Pero halló Noé, los tiendo a confundir, Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Fíjense que dice que Noé halló gracia, y para hallar hay que buscar. O sea que Noé constantemente estaba buscando y halló la gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios le da una encomienda a Noé y le dice: construye un arca porque voy a hacer desaparecer todo lo que habita sobre la faz de la tierra. Pero le dice a Noé: construye un arca para que se salven tú, tu familia y los animales que irán junto contigo. Y Noé, por supuesto, obedeció a ese plan de Dios. Así que ya venido el diluvio, pasado el diluvio, luego bajan las aguas, Noé y su familia sale del arca, y lo primero que Dios le dice a Noé es: bueno, aquí tienes otra vez la tierra, produce, reproduzcanse, fructifíquense. Le da la misma orden, incluso amplía el dominio del hombre sobre la tierra, porque le dice: bueno, ahora Noé mata y come, refiriéndose a los animales, cosa que no sucedía con Adán y Eva en el principio. Y mirando yo y analizando la historia de Noé, y más allá de la tipología y de lo que representa en lo espiritual, Noé, el arca, el diluvio, yo me preguntaba, la iglesia de Cristo, y cuando me refiero a la iglesia me refiero tanto a lo individual como a lo corporativo, ¿sigue estando resguardada en el arca o bajó para cumplir el mandato que Dios nos ha dado desde un principio, que es el de gobernar, el de influenciar en la tierra? Y me hacía esa pregunta y decía, para ser más específico, ¿cómo ve la iglesia, cómo ve la sociedad uruguaya a la iglesia? ¿Cómo nos está viendo a nosotros la sociedad?
¿Seguimos resguardados en el arca o estamos siendo influyentes en la sociedad uruguaya? Y digo esto porque la iglesia en los últimos tiempos se ha preparado y sigue preparando a las personas para quizás algo que ya está preparado. Yo recuerdo que cuando mi bisabuela, mi abuela, mi mamá y mi papá conocieron el mensaje del Evangelio y se entregaron a Cristo, el mensaje era que Cristo venía ya, arrepiéntanse porque Cristo viene ya. Y ese está bien, ese era el mensaje para ese tiempo, y muchos se salvaron y creyeron en el Evangelio. Y la iglesia se preparó para la venida de Cristo. Tanto así que se exageró y muchas personas dejaron su trabajo, su familia, su cotidianidad, porque había que vigilar, había que ayunar, porque Cristo ya venía. Y se preparó la iglesia para eso. Luego, en vista de que Cristo no vino, la iglesia entonces se empezó a preparar para la eternidad. Y prepararse para la eternidad llevó a la iglesia a un legalismo y a una religiosidad, porque nos teníamos que separar del mundo exterior. Teníamos que ser solamente nosotros para no contaminarnos, para llegar pulcros, limpios a la eternidad. Y yo creo que en este tiempo he visto en la iglesia, y hablo en modo general, en Uruguay, que la iglesia se sigue preparando para cosas que son absurdas en este tiempo. Hoy veo que la iglesia se prepara para entretener a las personas. Y esto es muy importante. Y no está haciendo influencia en medio de la sociedad uruguaya. Y vuelvo a insistir, ¿cómo nos está viendo a nosotros la sociedad? Tanto en lo corporativo, tanto en lo corporativo como en lo individual. Y es en relación porque también he visto que muchas iglesias se siguen encerradas en ellas mismas, preparándose para algo, para la eternidad, para la venida de Cristo, y a mí me parece algo que es absurdo, porque la cuestión de la eternidad ya fue resuelta, la resolvió Cristo. Él mismo dice en su palabra, cuando ascendía, que muchas moradas había en el cielo y que Él iba a preparar moradas allá para nosotros. Entonces ya de eso se encargó Cristo. Una persona cuando recibe al Señor y se produce el milagro del nuevo nacimiento en esa persona queda automáticamente habilitada para la eternidad. Así que sería ilógico seguir preparándonos para la eternidad. ¿Para qué entonces nos tenemos que preparar? Pues yo creo que la iglesia se tiene que preparar para, como les decía desde un principio, gobernar la tierra y ser influencia positiva en la tierra. Lo primero que dijo Jesús cuando comenzó su ministerio, lo podemos ver en Mateo 4:17, fue: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Con eso comenzó su ministerio Cristo, y lo primero que estableció fue el arrepentimiento. Y lo segundo es establecer el reino. Y lo positivo de esto es que Jesús nos hizo herederos, como los comentaba Pablo y Erika las semanas pasadas, nos hizo herederos juntamente con Él. Y Jesús heredó la autoridad sobre todas las cosas de la tierra. Y también delegó esa autoridad a la iglesia. Ahora, como les decía, el reino o el gobierno de Dios no es, y también como se hablaba la semana pasada, no es a la manera como hacen los hombres las cosas, sino como Dios hace las cosas. Y lo que culturalmente conocemos como gobierno, esto, la historia ya lo ha establecido a lo largo de los años. Vemos corrupción, y todo tipo de cosas malas, de hacer las cosas malas,
en la forma en que el hombre gobierna como tal, como gobierna sin Dios. Y la manera de hacer las cosas a la manera de Dios es siendo influyentes. La palabra dice en Mateo 5, 13, 16 que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora, la luz es para estar en medio de la oscuridad. En una sociedad que está dirigida por un sistema de tinieblas que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que estar en medio de la sociedad, siendo influencia, para que ellos puedan, como dice hasta la misma palabra, cuando se refiere a que somos la luz del mundo y que una luz no puede estar escondida debajo de una mesa, sino que está puesta en lo alto de la montaña, y dice la palabra allí mismo en Mateo 4, que mostremos nuestras buenas obras, que el mundo pueda ver las buenas obras y que a su vez, a través de nosotros, vea las obras del Padre. Y somos también la sal de la tierra. Por lo tanto, esa sal tiene que llegar hasta el lugar más recóndito de este planeta, de esta tierra. Y para eso, creo que creo que lo más lógico es el tener que capacitarnos y capacitar a las nuevas generaciones para ser influyentes en nuestra sociedad, en todos los escenarios, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. Los hijos de Dios tenemos que estar mezclados en todos los ámbitos, en la música, en la cultura, en los medios de comunicación, ser los futuros senadores, ser los futuros diputados, ser los futuros intendentes, alcaldes, gobernadores, ser los futuros gerentes de las empresas más importantes del Uruguay, ser los nuevos empresarios, los nuevos líderes del país. Por supuesto, porque ya Dios primeramente nos ha dado el Espíritu Santo, y prepararnos también quiere decir buscar más de Él y buscar hacer las cosas a la manera de Él. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos las herramientas, las promesas que Dios ya nos dejó, su heredad, para poder cumplir esto. Y aunque suene como utopía, porque suena como que, ay, sí, van a gobernar y va a haber paz y justicia, y eso de verdad suena como que algo ilógico, porque siempre va a haber algún malo, ¿no? Pero yo me refiero es que esa es la forma como nosotros creemos que se gobierna, y es lo que tenemos culturalmente como concepto de gobierno. Y no, tenemos que entender que nos tenemos que preparar en el crecimiento de la palabra, en la intimidad con Dios, conocer más de Dios, para hacer cada vez las cosas a la manera de Dios. Y si la palabra me dice a mí que Dios nos delegó esa responsabilidad, y si la palabra me dice a mí que Él nos capacitó para toda buena obra, entonces yo voy a creer lo que dice la palabra, aunque suene muy utopía. Yo tengo fe, y la fe es estar 100% seguro que lo que dice la palabra es totalmente cierto y es totalmente correcto. Keren quiere compartir algo. Yo estoy temblando del frío. Okay. Bueno, en referencia un poco a lo que él está diciendo, ¿no? Es importante que nos preparemos, porque afuera hay personas que siempre van a tener alguna duda y nos van a preguntar y nos van a tratar de intimidar, ¿no? Porque siempre van a querer conseguir una respuesta lógica a las cosas cristianas, al mundo donde nosotros habitamos, porque somos de este mundo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestro gobierno es un gobierno celestial, es un gobierno espiritual, y la preparación en la palabra tiene que ser para dar respuestas a todas esas personas que nos llegan y nos preguntan dudas que quizás hasta nosotros tenemos, ¿no? Y en el momento no tenemos una respuesta. Ahí
considero yo que fallamos porque es una puerta que Dios abre o que esa persona está abriendo para poder conectarlas a ellas con Dios. En el trabajo una vez me preguntaron que cómo yo siendo inmigrante, teniendo la familia tan lejos o sea, visiblemente sola, sin familia, yo era tan feliz. Y a mí me sorprendió esa pregunta, eso fue acá en Uruguay. Y yo les dije, no sé, tengo la paz de Cristo que gobierna mi corazón y quizás esto es algo que no entiendas, pero es algo que se cree por fe. Cuando Cristo mora en tu corazón, hay cosas que no entendemos, simplemente la vivimos y la experimentamos y es maravilloso, pero es bueno prepararnos para tener respuestas a todas esas personas que tienen dudas, porque todas las personas tienen dudas, aunque aquellas digan que son ateos, que no creen que no existe nada, esa persona dentro de él hay una necesidad de respuesta y de conocer para poder acercarse. Amén. Así es. Y finalizo con la misma historia de Noé, pero en esta vez como una forma que Cristo ejemplificó su venida. En Lucas 17, cuando le preguntan a Jesús cómo va a ser el fin de los tiempos, Jesús, entre tantas cosas que le dijo, bueno, como en los días de Noé, así será la venida, y resalto ahí, la venida del Hijo del Hombre. La gente estará comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, casándose, en fin, va a llevar su vida cotidianamente. Hasta que vino el diluvio, y vuelvo a resaltar la palabra vino, y se los llevó a todos. Entonces, aquí Jesús está comparando su venida como aquellos días en los tiempos de Noé, y dice que su venida va a ser como el diluvio que vino y se los llevó a todos. Y ahora, ¿a quién se llevó el diluvio? ¿A los buenos o a los malos? Arrasó con los malos. ¿Y quién quedó en la tierra gobernando? Quedaron los buenos. Noé y su familia quedaron en la tierra gobernándola. Así que desde el principio hasta el fin, el plan de Dios es que nosotros, su iglesia, gobernemos esta tierra. Y bueno, eso es lo que les quería compartir en esta primera clase de manera introductoria. Ya la próxima semana, Keren les va a estar hablando, comentando acerca de historias de personajes bíblicos, de que cómo teniendo ellos una posición de poder, de influencia, pudieron cambiar la historia o el rumbo de sus vidas, o el de su pueblo, o el de su familia. Entonces, bueno, dejo los micrófonos abiertos para el que quiera intervenir y opinar. Levi, discúlpame. Vi que al final cuando dijiste que en los tiempos de Noé Sí. el diluvio arrasó con los malos. Preguntaste con quién arrasó el diluvio y dijiste con los malos, ¿no? Exacto. Luego dijiste algo, te pido disculpas, pero tuve problemas de señal y ahí no me quedé. Entonces sí. Bueno, para volver a Lo último nomás. Sí, bueno, que Jesús compara su venida como en los días de Noé y dice que va a venir como vino el diluvio y agarró de sorpresa a las personas, y ese